Llegamos al sexto vídeo de esta serie que estoy haciendo sobre el lenguaje corporal y en él vamos a hablar sobre seducción. Bien, este probablemente sea un vídeo que esperáis que vaya enfocado hacia la parte sexual, ¿no? Pero la seducción va mucho más allá del ligoteo y del sexo, ¿vale? Es decir, os voy a explicar qué es la seducción contraponiéndola con la persuasión, ¿vale? La persuasión es la capacidad de convencer a alguien, ¿vale? A través de argumentos lógicos, es decir, a través de la palabra. Sin embargo, la seducción es la capacidad de atraer a alguien o de convencer a alguien de algo a través únicamente del lenguaje corporal. Es decir, la persuasión se basa en la argumentación lógica, en la parte, digamos, consciente de nuestro cerebro, ser capaces de asumir argumentos, de aceptarlos, etcétera, de convencer a partir de la palabra, mientras que la seducción trabaja a un nivel mucho más subconsciente, ¿vale? Del subconsciente. Con lo cual, seducir a alguien no implica necesariamente atraerlo sexualmente o no sirve solamente para ligar, sino que tiene mucho que ver también con el carisma, ¿vale? Una persona que despierta carisma, que cae bien a los demás, realmente podemos decir que los está seduciendo. Bien, ¿y dónde está la clave de la seducción? Realmente yo destaco tres, ¿vale? Aquí depende mucho de dónde consultéis, ¿vale? Hay quienes destacarán más, menos. Yo creo que con tres, por mi experiencia, con tres claves, con estas tres claves que os voy a comentar, realmente podemos llegar a seducir a alguien. Repito, no solo seducción a nivel sexual, sino a nivel de carisma, de despertar incluso confianza, todo lo que es conseguir una atracción determinada que no tiene que ver únicamente con la atracción, repito, sexual. Vale, entonces, ¿cómo conseguimos seducir a otra persona? En primer lugar, la primera de las claves es conseguir que esa persona se encuentre cómoda con nosotros, ¿vale? Que se encuentre cómoda y que se encuentre a gusto. Si la otra persona no se encuentra cómoda, difícilmente vamos a conseguir seducirle. Con lo cual, para conseguir que la otra persona se encuentre cómoda, podemos tirar mucho de aspectos relacionados con el carisma, de los que hablé ya en los vídeos anteriores de esta serie, como puede ser la sonrisa, ¿vale? La sonrisa Duchenne. Tú le sonríes a una persona, esa otra persona te devuelve la sonrisa y al sonreír pues se va creando ese estado emocional placentero que va a ir asociando con el estar contigo, ¿vale? Despertar la confianza de la otra persona, escucha activa, es decir, que la otra persona se sienta escuchada y que se sienta comprendida, que realmente disfrute estando contigo, que te vea una persona interesante. Todo eso contribuye a que la otra persona se encuentre cómoda y se encuentre a gusto contigo. Con lo cual, en el momento de estar con otra persona, tienes que procurar estar más pendiente de que esa persona se encuentre a gusto que de que tú te encuentres a gusto, ¿bien? ¿Qué pasa? Que claro, si tú no te encuentras a gusto, la otra persona probablemente también lo note a nivel subconsciente, como veíamos, a partir de su intuición. Esto lo veíamos en alguno de los vídeos anteriores. Entonces, claro, probablemente eso cree una tensión emocional, con lo cual se crea como una especie de paradoja, ¿verdad? De decir, oye, si me preocupo de que la otra persona esté a gusto, puede que yo no lo esté, y si yo no lo estoy, la otra persona no lo va a estar. Es eso, es como una especie de paradoja. ¿Qué ocurre? Que realmente, si nosotros estamos a gusto, el contagio emocional se va a producir. Es decir, nosotros estamos a gusto, estamos en confianza. La otra persona, si nosotros estamos relajados, esa relajación normalmente se contagia. Igual que si nosotros sonreímos, la otra persona va a sonreír. Igual que si nosotros hablamos de forma distendida, la otra persona va a hablar de forma distendida. Igual que si nosotros le contamos algo personal a una persona, hay más probabilidades de que esa persona nos cuente algo personal. Con lo cual, realmente, esta clave se basa en la reciprocidad, ¿vale? En el principio de reciprocidad de nuestro cerebro. Cuando nosotros estamos a gusto, la otra persona en general va a estar a gusto, y así con todo. Con lo cual, lo primero de todo, la primera clave se basa básicamente en nosotros sentirnos a gusto, sentirnos cómodos y sentirnos bien para conseguir ese contagio emocional
hacia la otra persona. Bien, esa es la primera clave de la seducción. La segunda, la seguridad en uno mismo, muy importante. Las personas que no son seguras de sí mismas difícilmente van a resultarles atractivas a los demás. Las personas que sí son seguras, que tienen seguridad en sí mismos, normalmente, como sabréis, esto os habrá pasado, tienen esa, digamos, como esa capacidad de despertar nuestra admiración, ¿no? De decir, wow, esta persona está segura de sí misma, que cómo me gustaría a mí estar tan seguro de mí mismo como esa persona. Bien, pues es sencillamente esa capacidad, ¿vale? Esas sensaciones que transmite la seguridad en uno mismo, lo que hace que después, y no antes, después de que esa persona se encuentre cómoda, ser capaces de transmitir esa admiración, ¿vale? Despertar admiración en esa persona, ¿vale? Entonces, en primer lugar, esto sí es importante, el orden. En primer lugar, la otra persona tiene que encontrarse a gusto para poder admirarse ante la seguridad en nosotros mismos. Con lo cual, la seguridad en nosotros mismos es algo que también se transmite a partir de nuestro cuerpo. Y básicamente viene derivada de lo primero. Una vez que nos encontramos a gusto, en general, podemos sentirnos seguros de nosotros mismos, ¿vale? Y en tercer lugar, la tercera clave, que es, digamos, la más determinante, si las otras dos ayudan a crear el terreno básico para conseguir la seducción, la tercera es la que es capaz de apretar esa palanca que consigue seducir a la otra persona, y es la capacidad de demostrar algún punto fuerte, ¿vale? Puede ser algún punto fuerte como por ejemplo la inteligencia es una cualidad bastante atractiva, las muestras de inteligencia, ojo, no irse de listo, sino demostrar inteligencia sin que la otra persona tenga la sensación de que estamos intentando demostrarle que somos inteligentes, ¿vale? La inteligencia se demuestra de muchísimas formas sin necesidad de hacerlo para quedar bien o para decir, ay, soy superior que tú, porque entonces en ese caso estaremos creando el efecto contrario. Pero así como os digo la inteligencia, os digo otra, como algún conocimiento muy amplio, ¿vale? Si tienes un conocimiento muy amplio sobre algún tema o dominas alguna habilidad específica y ese conocimiento o esa habilidad interesa a la otra persona, realmente vas a conseguir despertar esa admiración que va a apretar, digamos, el botón o a girar la palanca de la seducción. Vas a conseguir seducirla. ¿Qué ocurre? Que en estos casos tenemos que conocer a la otra persona, obviamente, ¿no? Si vamos a dar muestras de algún conocimiento o de alguna habilidad que a la otra persona le atraiga, en ese caso necesitaremos saber qué es lo que le atrae a la otra persona. Si nosotros sabemos mucho acerca de, yo qué sé, de fotografía, por ejemplo, pero a la otra persona le da igual la fotografía y le empezamos a hablar de fotografía, va a decir, joder, qué coñazo de tío, que no quiero volver a hablar con él porque me está aburriendo. Entonces es muy importante estas muestras que damos, que es la que nos permite apretar ese botón final de la seducción, saber que realmente es algo que a la otra persona le interesa, ¿vale? Con lo cual, si ponemos en práctica estas tres claves de forma consecutiva, es decir, de forma secuencial, primero la primera, luego la segunda y luego la tercera, conseguiremos realmente seducir a esa persona y a partir de la seducción, pues, tendremos todas las ventajas que esto conlleva.